Bienvenidos a este tiempo devocional, Cita con Jesús, un espacio diseñado para aquellos que desean iniciar cada día de la mano de Papá Dios. Dirigen pastores Luis Eduardo Álvarez y Amparo Ramos. Pero muy buenos días. Esta mañana con ustedes desde nuestro devocional Mi Cita con Jesús. Bueno, esta mañana estamos aquí buscando al Señor y su palabra, dándole gracias por este nuevo día que está, diciéndole a Él que nos ayude en este día que ha empezado, permitiendo que descubra en nuestro corazón todas aquellas cosas que a Él no le agradan, y decirle que por favor nos tenga misericordia de nosotros, porque Dios es bueno y para siempre será su misericordia. Entreguemos este tiempo en oración a Él y démosle gracias por la vida, por lo que Él nos da, por todas las cosas que recibimos de Él. Señor, muchas gracias por permitirnos este nuevo día. Muchas gracias, Señor, porque podemos entender a través de tu Espíritu lo que es la santidad, lo que es conocerte a ti, Señor, y tener ese regalo precioso de la vida todos los días, Señor. Muchas gracias por este tiempo que hoy nos regalas, papá, que nos permitas entender hoy tu palabra, que nos permitas entender hoy lo que tienes para cada uno de nosotros y que lo podamos poner por obra. Te entrego este tiempo, Espíritu Santo, y te pido que tú seas dirigiéndolo con las palabras tuyas, Señor. No son las mías, sino tu palabra. Que podamos ser edificados, que podamos ser transformados por el poder de tu Espíritu, Señor. Y que podamos exponer ante ti todas las cosas que nos duelen, que nos suceden, para que podamos ser sanados, bendito Dios. Que en el nombre de Jesús podamos vivir esta vida como tú quieres, Señor, con sentido y con felicidad, porque tú nos la ofreces a través de Jesucristo. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias por este momento. Lo quiero entregar a ti con todo mi corazón y pedirte, Dios, que seas tú en mí y con todos nosotros, en todo hogar, en toda familia, en todo lugar donde a esta hora, Señor, se levanta cada persona a escucharte y a buscar tu rostro. Que el amor tuyo sea lo perfecto en nosotros, Señor, porque somos imperfectos. Te pido, Espíritu Santo, que nos llenes de ese amor y de tu presencia en este momento. En Cristo Jesús. Amén. Como aceite sobre mis heridas, es el agua en el desierto y el calor en el invierno. Bueno, entonces hoy es octubre 29, ya terminando este mes, 2 días para acabar este mes, y con la parte del libro Camino, Verdad y Vida, donde estamos haciendo los devocionales. Hoy vamos a seguir con Jueces 19. Jueces 19 porque es una historia que nos lleva mucho a meditar y a pensar en lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Vamos a hablar de exponer el pecado es el primer paso para sanar. Ayer veíamos esta historia triste de la Biblia en Jueces 19, pero como aplicación, ¿se acuerdan que veíamos que hay que reconocer las señales de la decadencia interior? Que cada uno de nosotros debía analizar el alma, porque cuando ésta deja de sentir, va a justificar el mal, y justificar el mal se vuelve más fácil. Entonces hay que reconocer las señales de la decadencia interior. A veces miramos hacia afuera, las personas que hacen esto, lo otro,
pero nos olvidamos de mirarnos a nosotros mismos. Y cuando el alma deja de sentir, justifica el mal. Por eso hay que volver a ese pacto con Dios. No basta con ser parte del pueblo de Dios. Aquí estamos hablando del pueblo de Dios. Esto sucedió en medio del pueblo de Dios. ¿Por qué? ¿Qué pasó? No basta con ser hijos de Dios, no basta con ser escogidos de Dios. Se necesita intimidad con Él. Se necesita tener ese tiempo con Él. Y hay personas que no, siendo del pueblo de Dios, no lo tienen. Entonces, hay que volver a ese pacto con Dios. Hay que volver al comienzo y pedir al Señor que nos deje, nos tenga misericordia y nos deje volver a volver a ese primer amor. Y hay que clamar por restauración. Porque la historia de Jueces 19 está bien, no termina bien, pero apunta a la necesidad de un redentor. Cristo, quien devuelve la dignidad a lo que el pecado destruyó, es lo que el Señor nos ha ofrecido. El Cordero sin mancha, el Cordero sin pecado, que ya vino a esta tierra, ¿cierto? Murió y resucitó. Y Él es el que nos guía y es el molde, modelo y ejemplo. Por eso hay que clamar para restauración de nuestra vida, de nuestro hogar. Pero ¿será que usted lo hace? Y entonces, como reflexión, ayer veíamos que en los días sin rey, que el pueblo estaba sin rey, el pueblo hacía lo que bien le parecía. Pero cuando Cristo reina, viene a ser el Rey de Reyes y Señor de Señores en nuestro corazón, el alma vuelve a sentir, a perdonar y a sanar. Estamos tratando el alma, que es a nivel de la teoterapia, tratamiento de Dios a la vida del hombre. Entonces hoy, Jueces 19 nos va a hablar del primer paso para sanar el alma, es exponer el pecado. Porque en Jueces 19 se mostraba el grado de corrupción que puede alcanzar un corazón o una sociedad cuando el pecado se encubre y se normaliza. No es que ya es así o ya soy así. No es que esa persona es de ese carácter y no, eso ya él no cambia o ella no cambia. Y resulta que no. Eso se normaliza y delante de Dios no está bien. Jueces 19 muestra hasta qué punto puede caer una sociedad, una familia, cuando Dios es excluido del centro del corazón de una persona, de una familia, de un hogar. Dice que casa dividida perece y todo se va derrumbando, destruyendo cuando Dios es excluido. Y es el pueblo de Dios, pero no es un texto para imitar. Esta parte de la Biblia no es un texto para decir, ve, ¿qué me está hablando Dios? Lo voy a imitar. No, es para confrontar el pecado. Aquí lo desnuda Dios porque es el pueblo de Dios y Dios permite que esta historia esté escrita para revelar la necesidad urgente que tiene cada persona de ser restaurada. Porque Jueces 19:30 se asombra y dice, y todo el que lo veía decía, jamás se ha hecho ni visto cosa semejante desde el día en que los hijos de Israel subieron de la tierra de Egipto hasta hoy. Asombrados. No se había visto. ¿Cuántas veces decimos lo mismo? Hace años no se veía esto. Hace años no veíamos esto. Hace años no vivíamos en esto. Entonces el silencio enferma el alma. El capítulo 19 de Jueces nos lleva a uno de los relatos más oscuros del Antiguo Testamento. Ya lo empezamos a ver ayer. Recordemos que el levita y su concubina se hospedaron en un lugar llamado Gabá, una ciudad del pueblo de Dios. Era un pueblo de Dios, pero era un lugar de hospitalidad, pero en vez de eso encontraron violencia, abuso y muerte. Y es que el hecho de que un pueblo pertenece a Dios y cometa semejantes cosas, ¿cierto? Semejantes actos, muestra el nivel de corrupción y el nivel espiritual que nace cuando el pecado está oculto, cuando no se expone, cuando el corazón calla lo que le duele o cuando la conciencia se endurece ante el mal. Y podemos vivir en ambientes así. Podemos vivir en ambientes donde la conciencia se endurece, el mal sigue y sigue. Entonces el levita en su dolor, en su indignación, corta el cuerpo de su concubina en 12 partes
y los envía a todo Israel, los expone, esto fue lo que pasó. Fue un acto extremo, claro que sí, pero sirvió para despertar una nación dormida ante el pecado. Hoy vamos a hablar expresamente de ese pecado que puede estar dentro de un hogar, dentro de una familia, y que no se ha expuesto, entonces necesita salir de eso para poder sanar. En la vida espiritual y emocional pasa igual. El alma enferma cuando calla lo que hiere, entonces se enferma. El alma se enferma cuando se calla lo que hiere, lo que molesta, lo que está allí. Pero cuando la verdad se expone, entonces comienza la sanidad. Y eso es lo que Dios quiere. Jueces 19:30, y aconteció que todo el que lo veía decía, jamás se ha hecho ni visto tal cosa. Considera esto, tomad consejo y hablad. Considera esto, tomad consejo y hablad. Jueces 19:30. Entonces cuando el pecado se expone, tiene un poder sanador. El pecado oculto corrompe el alma. Va dañando como una gotera en la casa. Y en Gabá los hombres actuaron con maldad dentro del pueblo de Dios. Y esto nos enseña algo muy importante, mire, no siempre el peligro está afuera, sino en los corazones que se endurecen dentro del mismo pueblo de Dios. Qué triste, ¿verdad? Porque esto es lo que está exponiendo el Señor. En teoterapia esto se llama la anestesia espiritual. Cuando el alma se acostumbra al pecado y pierde la sensibilidad espiritual. Persona sorda, ciega y muda. Y entonces comienza la corrupción moral con tolerar lo incorrecto, luego justificarlo y finalmente participar de él. Romanos 3:18 dice, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Romanos 3:18. Se pierde el temor de Dios y se vive una vida de apariencia. Y eso era lo que estaba viviendo ese pueblo que decía ser de Dios, y cuando vivían en su más tremenda pecado, ¿verdad? Entonces exponer el mal no destruye, al contrario, sana. Y eso es lo que nosotros muchas veces pensamos, no le cuente al pastor, que no se dé cuenta fulano, que no se dé cuenta a la familia, que no sepan esto. Pero resulta que Dios aquí nos está enseñando algo muy diferente. El levita no soportó el horror que estaba viviendo y en su desespero hizo visible lo que muchos querían ignorar, lo que muchos no querían que saliera a la luz. Y esto fue una señal como cuando uno dice, esto ya no puede seguir oculto, esto ya no puede seguir así. De igual modo, la exposición del pecado no busca condenar, sino liberar. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Mientras algo se mantiene en tinieblas, el enemigo toma poder en ese hogar, en esas áreas. Pero cuando se lleva a la luz, el poder de la culpa se rompe y el enemigo sale huyendo. Recordemos que Marcos 4:22 nos dice, porque nada hay oculto que no haya de ser manifiesto. En teoterapia esto se traduce en confesión y confrontación saludable. Porque confesar el pecado es reconocer la herida. Confrontarlo es impedir que siga dañando. Y exponerlo ante Dios es abrir espacio para la restauración. Entonces mire 3 cosas importantes en la teoterapia, que es ese tratamiento de Dios a la vida del hombre. Confesar el pecado es reconocer la herida. Confrontar el pecado es impedir que siga dañando. Y exponerlo ante Dios es abrir un espacio para la restauración. Hoy el Señor nos lleva a meditar cómo estamos viviendo cada uno. Entonces esa sanidad comienza cuando se mira el dolor a la luz de Cristo, que es el Redentor, que es nuestro Salvador. Así como el pueblo de Israel se unió para castigar el mal después de ver la evidencia, el alma también se une internamente cuando deja de negarse lo que pasó.
el alma, confesar, decir, sí, estoy en esta y en esta situación. Y ya no hay partes divididas, por eso se dividió en 12. Yo decía, ¿por qué se dividió en 12? Porque hay mujeres que sufren o personas que sufren, que callan, que fingen y viven toda una vida así. Ya no hay partes divididas, Dios conoce todo y Él quiere un todo de nosotros, de cada uno de nosotros, hombre o mujer. Entonces, en este caso, la que sufre, la que calla, la que finge, es aquella mujer que tiene sus partes divididas. No está un todo entre, el Señor pide, hijo mío, hija mía, dame tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Pero si hay partes divididas dentro del alma, no hay un todo para Dios. Entonces, hay que poner todo el ser delante de Dios para que Él lo restaure, espíritu, alma y cuerpo. Por eso, mi primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar y limpiarnos de toda maldad. Si confesamos, es un sí condicional. Entonces, ¿qué partes tuyas están divididas delante de Dios? Porque Él sabe el sufrimiento, el que sufre, el que calla, el que finge algo y lo muestra ante la gente, siendo pueblo de Dios. Porque Cristo no vino para encubrir el pecado, por eso la Biblia desnuda todo, sino para sanar al pecador. Y sanar implica reconocer, implica llorar, implica sufrir en ese momento, pero dejar también que la sangre del Cordero lo haga, ¿sí? Y que ninguna negación llegue a esa persona y pueda ser purificada y transformada, que eso es lo que quiere Jesucristo. Eso es lo que se llama la nueva vida en Cristo. Purificar y transformar el interior de esa persona. Ninguna negación puede hacerlo, ¿sí? No es que yo no soy así, ¿no? Cuando el alma se confronta ante Dios y la palabra de Dios, como hoy el Señor nos está diciendo, se purifica y se transforma. Entonces, ¿la solución cuál es? El verdadero arrepentimiento. Y retornar a Dios, volver a Dios. Volveos a mí, dice el Señor. Entonces, el trasfondo de Jueces es que cada uno hacía lo que bien le parecía. Ese es lo que en el medio del pueblo de Dios estaba pasando. No había rey, entonces ellos pensaban que Dios no veía y no les interesaba lo que Dios pensaba de ellos. Qué tremendo, porque así viven muchas personas. Entonces, ahí en Jueces 21:25 dice, cada uno hacía lo que bien le parecía. Entonces, la solución en este caso no era una reforma social, sino un avivamiento espiritual, porque estaba dentro del corazón de cada persona, el alma de cada persona. Entonces, Dios llama a su pueblo a volver a Él, a restaurar el temor de Dios, a restaurar la dignidad humana y el valor que debemos tener los unos por los otros. Cada uno mirarnos como Cristo nos mira, con el respeto, el amor y todo lo que Dios nos ha dignificado. Es muy triste cuando el uno y el otro no se miran de esa manera. En la vida cristiana, esto implica reconocer nuestras heridas, asumir responsabilidad delante de Dios por nuestro pecado, perdonar y permitir que el Espíritu Santo sane todo lo que está roto, lo que está desquebrajado. Hay que restaurar la dignidad del otro, amar como Cristo ama. Eso es lo que el Señor nos dejó. En el último momento, cuando ya Él iba a ir a la cruz, le dijo a sus discípulos, este mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nuevo, ¿por qué? Porque estaban en medio de toda la violencia, de todo el odio, de todo lo que se despertó cuando Él vino a la tierra a mostrar que había un Padre, que había un Dios que teníamos que respetar, amar y obedecer. Cuando Él nos mostró el temor de Dios. Entonces, en Jueces 19 es lo opuesto al Evangelio. La mujer es abandonada y abusada. En contraste con Cristo, Él entrega su vida para salvar a su esposa, que es la iglesia. Por eso, Jueces 19 es lo opuesto.
por eso lo que tenemos que aprender es cómo el pecado va destruyendo una nación, un pueblo, una familia. Entonces la solución es del cielo, porque el Señor es en su sabiduría, ¿cierto? Esa sabiduría no es terrenal, animal y diabólica como la tiene el ser humano sin Cristo. La de Él es paciente, da frutos, muestra esos frutos. Entonces la solución es restaurar ese corazón que se ha endurecido para que aprendamos a amar con el amor de Cristo, no con el amor de nosotros. Es muy triste cuando uno no entiende esto y pierde su vida, la desperdicia como le pasó, ¿cierto?, a Judas. Entonces amar es proteger, es sanar, es valorar. En Cristo cada vida tiene un valor eterno, porque ¿quién se lo dio? Cristo, el Papá Dios a través de Jesucristo. Entonces Jesús es la respuesta a todo quebranto. Donde la religión humana falla, Jesús es la restauración perfecta. Él no entrega a su esposa para el mal, Él mismo se entrega para rescatarla. Esa es la diferencia. ¿Ve? Entonces el Espíritu del Señor, dice Lucas 4:18, el Espíritu del Señor está sobre mí para sanar a los quebrantados de corazón. Lucas 4:18. El Espíritu del Señor está sobre mí para sanar a los quebrantados de corazón. No se puede entregar, ¿cierto? En este caso, la esposa, que es la iglesia, al mal. Al contrario, vino Jesús a rescatarlo y nosotros también somos colaboradores en la reconciliación con Jesucristo. Hay muchos tomados por el mal para dañar la iglesia, para hacer que una persona desista, utilizados por el enemigo o como juicio juicio de Dios. Es triste, ¿verdad? No ser de esa persona que trae bendición, sino al contrario. Entonces Dios no ignora el dolor de cada uno de nosotros. Él nos redime. Jueces 19 nos lleva a clamar. Necesitamos al Señor. Necesitamos un Salvador. Es una invitación de un despertar espiritual, de la sanidad del alma y la restauración del pacto del amor entre Dios y su pueblo, entre esposos, entre familias, entre hermanos, entre hijos. Eso es lo que Dios quiere, un despertar espiritual de un amor genuino, no de una guerra en el alma, donde es horrible cuando se vive de esta manera. Causa muchísima tristeza cuando uno entiende la palabra, pero no la quiere obedecer. No quiere y quiere vivir de esa manera. Es triste. Es triste porque la Biblia nos enseña lecciones de vida Dios nos enseña a través de su palabra y nos hace entender lo que el Espíritu Santo quiere. Y esas lecciones de vida de hoy son que el pecado que se esconde crece en silencio. Lo que no se confiesa se fortalece. La oscuridad solo cede ante la luz. Por eso Jesús es la luz que vino al mundo. Y nosotros también tenemos que ser luz. Vosotros sois la luz del mundo, pero Él dice que cuando nació en ese pesebre en Belén, ese lugar se iluminó. Y la luz, dice la Biblia en Mateo 4, todos vieron esa luz y esa luz resplandece en el rostro de todos aquellos que tenemos intimidad con Dios, intimamos con Dios. El rostro resplandece porque el corazón se sana. Entonces lo que no se confiesa se fortalece. El pecado que se esconde crece más y más y más en silencio. La oscuridad solo se cede ante la luz. Entonces Dios no puede sanar lo que nosotros negamos. Dios no lo puede sanar. La sanidad espiritual comienza cuando nosotros delante de Él reconocemos el mal, no cuando lo justificamos. Es que yo hago esto porque tú eres así, porque cuando lo justificamos, ahí no puede haber sanidad. El Espíritu Santo es el que trae convicción, no condena. Nos convence de juicio, de justicia y de pecado. No vino a condenar. Si algo duele ser expuesto, es porque Dios está abriendo la herida para limpiarla, no para herir más, sino para limpiarla, para que ya no siga haciendo daño, ya no siga oliendo mal, porque una herida una llaga no huele bueno.
huele feo, ¿verdad? Entonces la exposición produce restauración colectiva, mire qué importante. Así como Israel despertó ante el pecado de Gabá, que lo expuso ante todos, la iglesia y las familias deben despertar ante lo que destruye silenciosamente la santidad que Dios nos ha mandado a tener. Ser santos porque yo soy santo. Entonces Jesús es la luz que revela y sana. Él no alumbra para avergonzar, sino para liberar. Su luz revela lo oculto, lo escondido, lo que está en las entrepieles del alma, para devolver la dignidad a esa alma que es la que va a la presencia de Dios. Es la que va cuando ya Él nos llama, ¿cierto? Porque el cuerpo vuelve al polvo, allí se convierte nuevamente en polvo, pero el alma va a Él, el espíritu también. Entonces, como aplicación teoterápica en este día y como reflexión personal, pregúntate, ¿qué áreas de mi vida necesitan salir de esa sombra de oscuridad? ¿Qué pecado, qué dolor oculto o secreto he hallado o he callado por vergüenza o por temor? Y haz un acto de entrega, escribe en un papel lo que sabes que necesitas exponer ante Dios, un pensamiento, una conducta, un dolor no sanado. Y luego ora y dile, Señor, yo no quiero seguir ocultando lo que tú ya sabes. Saca a la luz lo que impide que yo sea libre. Levántame con tu verdad y hazme una nueva persona en ti. Porque eso es lo que le dijimos cuando lo recibimos. Le dijimos, entra en mí y haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. No podemos seguir siendo las mismas personas. Entonces, cuando se expone todo eso, ¿cuál es el resultado que se debe esperar? Entonces, cuando el pecado se expone a la luz de Cristo, el alma deja de estar dividida entre culpa y apariencia, mire. Culpa y apariencia. Por eso él partió esos 12 pedazos diciendo un alma dividida, mostrando una cosa que no era. Por eso falló ante el esposo. ¿Sí? Ahí vemos un matrimonio de apariencia, pero no estaba Dios allí con ellos. ¿Ve? Y él lo partió porque está una persona que estaba dividida. Entonces la paz regresa y el Espíritu Santo restaura la comunión con Dios. Eso es lo que se necesita. Vivir una vida que se restaure y que el Espíritu Santo sea el que dirija todo el ser. Cuando la persona está dividida en sí, es muy difícil que el Espíritu Santo pueda seguir dirigiendo. Y entender que la luz de Cristo es la que sana. Exponer no es destruir, es rescatar lo que aún puede vivir. Así como el levita levantó una señal para despertar a Israel, el Espíritu Santo levanta una voz en nosotros para no callar el pecado, sino enfrentarlo con la verdad que libera. Hay personas que huyen para que no se dé cuenta y eso no está bien. Cuando todo sale a la luz, el enemigo pierde su poder y la sanidad comienza en el corazón. No hay que callar, hay que llevar ante Dios todas las cosas y personas que tengan una madurez espiritual para ayudar a sanar lo que muchas personas callan. Recordemos, el alma dividida no puede entender ser restaurada. Por eso exponer el pecado es el primer paso para sanar. Recordémoslo hoy, que el Señor nos ha vuelto a recordar qué pasó con este Jueces 19. Señor Dios Todopoderoso, Padre amado, venimos delante de ti, reconociendo esta mañana, Señor, que solo en tu luz podremos ver nuestra luz, como te decía David. En tu luz yo veré mi luz. Solo en ti podemos ver la verdad, bendito Señor, de exponer nuestra vida delante de ti. Así como la oscuridad cubría la historia de aquel levita y su concubina en Jueces 19, muchas veces hemos querido ocultar el dolor, la culpa, el pecado detrás de apariencias, de silencios o de justificaciones, bendito Dios. Hoy decidimos traer toda tu presencia. Hoy decidimos, Señor, decirte que no queremos vivir más con las heridas escondidas ni con pecados no confesados. Tu palabra dice que quien encubre su pecado no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia, en Proverbios 28:13.
Hoy abro mi corazón delante de ti, Señor. Hoy lo abrimos delante de ti. Y te pedimos que ilumines cada rincón donde haya vergüenza, donde haya temor, donde haya engaño, Señor. Hoy te pedimos, Dios, que seas tú con tu sangre preciosa limpiándonos. Y gracias porque tú viniste no a condenarnos, Jesús, sino a restaurarnos. Nos enseñaste que el que hace la verdad viene a la luz, para que sus obras sean manifiestas y se vea lo que ha sido hecho en Dios. Juan 3:21. El que nace de ti, el que viene de ti, el que hace la verdad viene a la luz, y tú eres esa luz, para que esas obras sean manifiestas y se vea lo que ha sido hecho en Dios. Por eso hoy decidimos, Señor, que aquí está la verdad. Examíname, Señor, examíname y muéstrame lo que debo entregar, lo que debo perdonar, lo que debo soltar en este día. Espíritu Santo, hoy te pedimos que sanes las áreas que el pecado ha destruido. Sana nuestras emociones quebradas por el engaño. Restaura nuestra dignidad cuando hemos permitido abusos o mentiras o engaños y cosas psicológicas, Señor. Espíritu Santo, líbranos de la culpa que nos hace creer que no merecemos tu perdón. Padre, hoy renunciamos a toda oscuridad y decidimos caminar en tu luz. Te pedimos que nos llenes de esa sabiduría que viene del cielo para ayudar a otros a reconocer también esa necesidad de sanidad. Que donde hubo dolor, ahora haya testimonio, Señor. Que donde hubo vergüenza, ahora haya libertad. Que donde hubo silencio, ahora haya una voz que proclame tu verdad. Hoy te lo pedimos con todo el corazón. Gracias, Señor, porque tú no rechazas el corazón contrito y humillado, como cuando David expuso su pecado, Señor, delante de ti. Contra ti he pecado y hecho lo malo delante de tus ojos. Y hoy podemos recibir tu perdón, tu limpieza, tu paz con la sangre de Cristo cuando exponemos todo lo que hay en el corazón. Y yo te pido que allí donde tú estés escuchando esta palabra, piensa que has guardado por tantos años, que nadie sepa esa no es la manera de sanar. Y vives con un corazón herido, con una vida que no está transformada, sino que un alma que está dividida. Por eso, Señor, hoy te damos gracias por hacernos entender que el pecado se tiene que exponer primero delante de ti, como dice tu palabra, delante de ti, sino después ante 2 testigos y después ante la comunidad, porque así es como tú quieres que vivamos, Señor. Y de pronto el levita hizo lo que tenía que hacer al extremo, pero hoy tu enseñanza es profunda, Señor, porque toca las entrepieles del alma, para que entendamos que tú todo lo ves, todo lo conoces, y que nada es oculto, Señor. Y que quieres que vivamos en la santidad con que tú nos llamaste, en la libertad con que Cristo nos hizo libres, no en un alma dividida, sino en un alma entera para ti. Oh Señor, te queremos entregar nuestro corazón y decirte que hoy te necesitamos más que ayer. Muchas gracias por estos tiempos, por estos temas tan profundos que nos enseñas, Señor, y que nos haces entender que nada es oculto a tus ojos, que tú eres la luz que ilumina toda oscuridad en nuestra vida, Señor. Sánanos, Espíritu de Dios, sana nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo, y permítenos que un todo de nosotros esté consagrado a ti, como dice 1 Tesalonicenses 5:23. Que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Sea guardado, es una responsabilidad. Ayúdanos, Señor, y gracias por este tiempo. En Cristo Jesús, amén y amén. Bueno, Dios me les bendiga. Oración de intercesión, 6 de la tarde. Hola, hoy quiero invitarte de una manera muy especial a descubrir mi nuevo libro, El vacío de tenerlo todo, encontrando plenitud en Dios más allá del éxito y las posesiones. Este libro nace de una realidad que todos enfrentamos. Podemos tener logros, bienes, reconocimiento, fama, pero aún así sentir un vacío en lo más profundo del corazón. Y a través del estudio del libro de Eclesiastés, reflexionamos juntos sobre esa búsqueda insaciable del ser humano y encontramos la respuesta con la ayuda del Espíritu Santo, quien nos hace comprender esta verdad, que la verdadera plenitud solo se halla en Dios.
Por eso hoy te animo a que adquieras tu libro y permitas que estas páginas sean un viaje de sanidad, revelación y esperanza. No se trata de tenerlo todo, sino de tener aquel que lo llena todo, Jesucristo. Por eso no te pierdas esta oportunidad. Consigue tu libro El vacío de tenerlo todo en las tiendas de Amazon y deja que Dios transforme tu manera de ver la vida. Dios te bendiga.